días, chicos de séptimo. Hoy estamos trabajando eh, la continuación de la guía 10. Nosotros en la guía que estábamos manejando, la guía que yo les había enviado al Classroom, habíamos trabajado hasta la parte 9. Quedaba pendiente la parte de las corrientes, la explicación de la parte del circuito eléctrico y corrientes, que es lo correspondiente a la guía número 10 que voy a empezar a explicarles en este momento. Uno de los temas fundamentales a tratar es el circuito eléctrico. Nosotros en este momento ya sabemos de dónde viene la corriente. Sabemos que la corriente es el producto de aplicar una fuerza a un material, que ese material a nivel atómico libere electrones y que esos electrones empiecen a circular. Esa es la corriente, eso es lo que nosotros ya tenemos en nuestra mente. Ahora, la corriente debe circular por algún tipo de camino, no la podemos dejar sola. Ese camino es lo que nosotros llamamos circuito. Un circuito es un recorrido, un camino cerrado que tiene la corriente. ¿Qué significa un camino cerrado? Que tiene un inicio y tiene un final. Siempre el inicio y el final van a estar juntos. O sea, no va a quedar como una parte al aire, nada de eso. O sea, siempre es un circulito que se cierra, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los elementos del circuito eléctrico? El circuito eléctrico está conformado por cuatro partes fundamentales. Siempre va a existir algo llamado una fuente. La fuente es la destinada a entregar energía al dispositivo. Les coloco un ejemplo. ¿Quién puede ser una fuente? Una fuente puede ser una pila, una fuente puede ser una batería, una fuente puede ser un panel solar, una fuente puede ser un toma o un enchufe de su casa. Él es el encargado de entregar esa fuerza. ¿Y qué hace esa fuerza? Permite que los electrones empiecen a desplazar. Pero yo no los puedo desplazar por, digámoslo así, por donde no hay un camino. Yo necesito que esos electrones anden por algún lado. Ahí es cuando está el segundo elemento de nuestro circuito eléctrico llamado cable. El cable o conductor es el elemento que permite el paso de la corriente por su cuerpo, uniendo los diferentes dispositivos que yo voy a conectar. El cable por lo general está hecho de cobre y tiene una característica eléctrica que permite que la corriente circule de manera fácil por él. Son elementos conductores, recuerden que ya lo vimos, elementos que permiten el flujo de corriente de manera fácil por su cuerpo. Todo elemento, todo circuito va a tener un dispositivo encargado de permitir o no el paso de la corriente. Imagínense un puente levadizo que cuando está abierto no permite que pasen los elementos, pero cuando se baja cierra el circuito y permite que los elementos circulen por su camino. Esa es la función de un interruptor. Un interruptor tiene la única función de abrir o cerrar un circuito eléctrico. Cuando usted apaga la luz de su casa, lo que hace es que activa el interruptor para que deje de pasar corriente. Cuando usted prende la luz de la casa, cierra el camino de la corriente, permitiendo que los electrones se desplacen por el circuito y cumplan su propósito. Entonces el interruptor es el encargado de dejar pasar o no un elemento electrónico, perdón, la corriente. Por último, tenemos un elemento llamado carga, aunque acá aparece con el ejemplo de la lámpara, pero la carga es cualquier dispositivo que yo conecte al circuito con el propósito de generar una acción. La lámpara, si yo la conecto a un circuito, va a brillar, pero yo puedo conectar, por ejemplo, un motor, yo puedo conectar, por ejemplo, un parlante, que siempre que yo conecte a la corriente va a generar algún tipo de elemento. Entonces el parlante va a sonar, el bombillo va a prender, el motor se va a mover. Eso es una carga. Una carga es un elemento que va a consumir electrones, pero que va a generar un trabajo. Entonces, por lo general, el circuito eléctrico va a tener cuatro elementos fundamentales.
un interruptor que permite o no el paso de la corriente, un cable que es quien va a cerrar el camino, o sea, él es el puente entre cada uno de los elementos, una pila o una fuente que va a generar el voltaje, que va a generar la fuerza necesaria para que los electrones se desplacen, y por último una carga que puede ser un bombillo, puede ser un parlante, puede ser un motor, que es el elemento que va a consumir energía y va a hacer algún trabajo. Eso es un circuito eléctrico. ¿Cómo funciona la corriente? Entonces recuerden que por el cable van a estar unos electrones desplazándose con cierta fuerza, que esa fuerza la determina la batería que yo coloque. Entre más voltios tenga la batería, más rápido y con mayor intensidad van a moverse los electrones, y esto es lo que nosotros llamamos corriente. La corriente es la fuerza o el flujo de electrones que circulan por un conductor. La unidad fundamental de la corriente es el amperio y se representa por la letrica I. O sea que si ustedes toman un plano de un elemento electrónico o eléctrico y ven que dice I, estamos hablando de corriente. O si ven que escriben, por ejemplo, 10 amperios, también ustedes van a identificar que estamos hablando de la corriente del material. ¿Qué pasa con los circuitos? Los circuitos son los encargados de generar trabajo, como ya les comenté. Las fuentes pueden ser de dos tipos, que es el tema que voy a dar a continuación. Pueden ser de tipo continuo o de tipo alterno. En la fuente puede estar pilas, baterías, que son diferentes. Una pila es diferente a una batería. La batería se puede recargar mientras que la pila se descarga. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en su celular es una batería, porque usted la puede recargar, pero las que se desechan sí son pilas. ¿Qué otra cosa puede ser una fuente? Puede ser un panel solar, puede ser un dínamo, puede ser un enchufe a 120, lo que ustedes deseen. Esa es la fuente. ¿Listo? Y la carga es cualquier elemento que yo puedo conectar. Ahora, centrándonos en el tema de las corrientes, hay dos tipos de corrientes que definen las características del circuito. En la presentación que yo les voy a pasar, les voy a hablar de estas dos corrientes, llamada corriente alterna y corriente continua o directa. Las dos se usan en la actualidad, las dos son muy importantes, pero cada una tiene unas características especiales que las definen. Como les comenté, siempre hay un circuito donde hay un generador, o sea, una fuente. Espérenme que se me devolvió. Siempre hay un generador y siempre hay un conductor, el cual lleva los electrones a su camino específico, como se muestra en la imagen. Entonces tenemos un generador como una batería, tenemos un camino que lo llamamos conductor por el cual los electrones se mueven. Pero ese movimiento de electrones puede ser de dos formas. Aquí nos está hablando que los elementos conductores pues tienen la capacidad de mover los electrones de manera más fácil. Entonces hay dos tipos de corriente. La primera es la corriente continua o DC, en la que existen baterías. Siempre que ustedes escuchen corriente continua, se van a imaginar baterías, pilas, eh, paneles, hasta ahí. Y la característica de los elementos DC es que los electrones salen de la pila, van al elemento que digamos que van a prender, por ejemplo el bombillo, lo prenden, cantidad de electrones se consumen acá en forma de calor, por ejemplo en el caso del bombillo, pero el resto de electrones que no se utilizaron van a retornar nuevamente a la pila. Se llama continua porque los electrones cumplen un camino retornando a la pila, un camino cerrado. Si se dan cuenta,
Esto que yo marco en rojo es un camino cerrado, se repite. Esto se llama un circuito porque se repite. Entonces los elementos, los electrones, tienen que ir hasta la carga, generar la acción y devolverse. La diferencia con la corriente alterna, que de ahora en adelante, cada vez que ustedes escuchen de corriente alterna, van a imaginarse lo que hay en los tomacorrientes, por ejemplo, donde usted conecta el televisor, donde usted conecta el ventilador, él maneja corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente alterna? Mientras que en esta los electrones tenían que dar toda la vuelta, en la corriente alterna los electrones van y vienen. Por eso su nombre, alternan sus ciclos en ir y venir. La corriente alterna tiene muchas ventajas. Una de ellas es que los electrones no tienen que dar la vuelta completa al circuito para que el circuito funcione. Simplemente moviéndose, yendo y viniendo, hacen su trabajo, lo cual facilita mucho el transporte. Yo creo que ustedes cuando van en carretera han visto estas antenitas con unos cables llevando corriente de una ciudad a otra. Este tipo de corriente que llevan de una ciudad a otra es alterna. Si se dan cuenta, solamente hay que poner a oscilar los electrones sin hacer que el electrón llegue hasta la otra ciudad. Por eso es que cuando hablamos de transporte, el estándar internacional es la corriente alterna. Aquí está la simulación. Entonces acuérdense, corriente continua, pilas, corriente alterna, todo lo que tiene que ver con tomas. Vamos a empezar a hablar de la corriente continua. Hay muchas maneras de producir corriente. La mayoría de de los tipos de producción son naturales, como por ejemplo los rayos. La corriente directa es la que da la naturaleza. ¿Listo? La corriente directa es la interacción o se puede generar por la interacción de un campo magnético. Hace muchos años, un señor llamado Michael Faraday se dio cuenta que si acercaba un campo magnético a un material metálico, se generaba una corriente. Entonces, este señor descubrió el principio básico de las baterías. Generó o creó un generador. Luego llegó Thomas Alva Edison en el siglo XIX y fortaleció estos conceptos creando los primeros bombillos y creando las baterías más eficientes. En los mismos años apareció este señor llamado Nikola Tesla, uno de los inventores más grandes de la Tierra. Y este señor se dio cuenta que Thomas Alva Edison tenía muchas falencias en su corriente continua y desarrolló la corriente alterna. Estos dos señores se enfrentaban muchísimo, tanto así que históricamente se creó algo llamado la guerra de las corrientes. Nikola Tesla logró hacer el estándar de transporte de energía llamado alterna, que es el que utilizamos en la actualidad. ¿Qué hizo este señor? También creó el motor inducción, como el que usan sus licuadoras. Entonces generó campos magnéticos y alternó estos campos para generar electricidad. Entonces, este señor creó la primera planta de generación de energía. ¿Listo? Estos electrones van y vienen en ciclos de 60 Hz. O sea, hay 60 ciclos como estos que ustedes ven acá por segundo. 60 veces por segundo los electrones van y vienen. ¿Listo? Los tomas que nosotros utilizamos son el ejemplo más claro de la generación de corriente alterna. Hay una diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa para que ustedes empiecen a diferenciarlos. La corriente directa tiene algo llamado polos, o sea, un positivo y un negativo. Una pila usted siempre ve un positivo y un negativo, y si usted conecta mal, la pila pues simplemente no va a hacer nada. Mientras que la corriente alterna, como él va variando en semiciclos, usted puede conectar el toma de una manera u otra y el elemento va a funcionar. Aquí les voy a mostrar
una animación más clara de la corriente para que les quede claro cómo es que van los electrones en cada una de las corrientes. Corriente continua, las bolitas azules son los electrones, tenemos una batería y un foco, entonces al yo cerrar mi interruptor, al yo cerrar este camino, los electrones van a tener por dónde circular. Esto es lo que pasa cuando ustedes prenden, por ejemplo, un encendedor. Entonces los electrones empiezan a circular tratando de llenar los huecos de los átomos, generando ¿qué? Una corriente, generando un movimiento. Parte de los electrones hacen el trabajo que tenga la carga. O sea, por ejemplo, si es un bombillo, pues parte de los electrones se queman en forma de calor y el resto sigue circulando. Si ustedes se dan cuenta, los electrones salen de la batería y vuelven a la misma. Mientras que la corriente alterna, tengo el interruptor y los electrones van y vienen en ciclos de 60 veces por segundo. Eso es lo que se llama 60 Hz, que es el estándar mundial. O sea, se repite 60 veces en un segundo. Si yo grafico la corriente alterna con respecto a la corriente directa, voy a ver que las pilas presentan un nivel constante. O sea, si yo tengo una pila de 9 voltios, los 9 voltios se mantienen. Por eso se llama directa o continua. Mientras que en la alterna, él cambia. Entonces va y viene, va y viene, va y viene. Eso es lo que se llama alterno. Aquí vamos a hablar de dos grandes genios. Lastimosamente dos genios que estuvieron toda la vida en pelea, llamado Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison era un científico ya pues con bastante nombre y Nikola Tesla era un joven inventor con mucho potencial. Tesla le trabajó durante un año a Tomás Alva Edison y Tomás Alva Edison lo robó. Un año que le prometió un sueldo muy alto y nunca le pagó. Entonces Nikola Tesla se rebeló contra Tomás Alva Edison y empezó algo llamado la Guerra de las Corrientes, que es el título de la infografía que ustedes ven acá. ¿Qué pasó? Ambos genios tuvieron muchos problemas legales. Siempre peleaban, siempre estaban en contra y cada uno trataba de mejorar su corriente. Edison, que era famoso ya por hacer el bombillo, defendía la corriente directa. Y Tesla, que era uno de los inventores más grandes del mundo, ya había creado el telégrafo, ya había creado eh, el motor de inducción, ya había creado, sentado bases para la comunicación inalámbrica, inventó la corriente alterna, aprovechando las desventajas de la corriente directa. Duraron muchos años en pelea, que esto pues les voy a compartir un video, y tantos años en pelea para que nosotros utilizáramos los dos estándares. Cuando hablamos de transmisión, o sea, todo lo que va en las calles, todo lo que va en las carreteras, hablamos de Tesla, porque se utiliza la corriente alterna. Cuando hablamos de corriente directa, es todo lo que tiene que ver con dispositivos eléctricos. Un celular tiene una batería, un computador, en fin. Entonces, las dos corrientes son muy importantes y las dos corrientes tienen muchas características que nosotros utilizamos en la actualidad. Este es el resumen de la quincena 10. Yo les voy a compartir un material de apoyo que es La Guerra de las Corrientes de Tesla versus Edison y con esto le apuesto que le va a quedar mucho más claro todo este tema. Muchísimas gracias, hasta luego.